Bueno, vamos ahora a hablar también en el marco de temas legales y constitucionales con un especialista, el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, que nos visita en el estudio. Le damos la bienvenida primero. César, muchas gracias. Para hablar de un tema que se acaba de registrar, ¿no? Ya pasó la Guardia Nacional, podemos dejar que avance, pero tenemos la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que ha causado mucha polémica. ¿Cómo estás, doctor? Bien, muchas gracias. Gracias a ti, gracias al auditorio, César. Y lo primero que tendría que decir que esta es una reforma trascendente, pero es una reforma que encuentra su antecedente en el año 2008. En el año 2008 los mexicanos decidimos a nivel constitucional llevar a cabo una reforma que cambiara el esquema inquisitivo a un esquema adversarial de oralidad y en donde prevalecía la presunción de inocencia, pero se dejó a salvo una excepción. Contenía en el artículo 19 el que los jueces de control pudieran obsequiar la prisión preventiva oficiosa. Y ahí es el tema. Ha causado mucha polémica, ¿no? Digo, ya diste el marco. Pero hablando en términos llanos, digamos, y pensando en la gente, en las preocupaciones comunes, tenemos dos visiones muy marcadas, una en contra de la prisión preventiva y otra que incluso apoya cuando se aumentan los delitos que la ameritan. ¿Por qué? Bueno, casos de impunidad tenemos de todos tipos, eso lo sabemos. A veces se van a prisión preventiva gente que no debería por un simple señalamiento. Pensemos, por ejemplo, usted ha escuchado estos casos, un padre de familia que está separado de su pareja y por darle un beso tierno, a lo mejor en la pancita a una niña, ante la disputa que se traen las parejas, a veces es señalado y bueno, va a dar a la cárcel acusado de abuso sexual contra menores, etcétera, y ahí se le pasa todo el juicio. Esa es una visión, doctor. Háblanos de eso. ¿Cuál es el punto medio? ¿Qué tenemos que recomendar? Lo primero que tenemos que reconocer es que México se debate en un problema muy serio, la impunidad. Y ese tema no es un asunto necesariamente de mejorar el cuadro constitucional o legal en materia penal. Y además de tener profesionales, de tener policías de investigación preparados, de tener ministerios públicos que sean exhaustivos en la integración de las carpetas de investigación y jueces que sean sensibles tanto a los derechos del procesado como de las víctimas y que preserven, por otro lado, el tener los elementos de prueba que puedan llevarnos a una condena que deje satisfecha a la sociedad y a las víctimas. Entonces, ¿cuál es el punto medio en este caso? Me parece que ampliar estos 9 tipos penales, estos 9 delitos, pretende ser una medida disuasiva en medio de una sociedad que se debate y que exige que cesen esta serie de ataques cotidianos. Hablemos del robo a casa habitación, hablemos de... Bueno, ¿estamos de acuerdo en todos estos delitos que aumentaron? Feminicidio, abuso sexual contra menores, huachicoleo. ¿Tú cómo lo ves? A mí me parece que hay un catálogo que sería de indiscutible aceptación social. Sí. Y son estos que acabas de mencionar. Está el ataque y abusos en contra de menores, que no es lo mismo que la violación que ya estaba. Hay otro catálogo de delitos políticos. Y en este catálogo de delitos políticos tendríamos que hilar más delgado. Y estamos refiriéndonos, por ejemplo, al uso de programas sociales con fines electorales. Sí, y le interesaba mucho al presidente. Y en este caso, si bien es legítimo, tendremos que trabajar muy fuerte, la sociedad tendrá que trabajar muy fuerte, las policías, las instancias de investigación e, insisto, los ministerios públicos. El tema del enriquecimiento por corrupción creo que es una demanda histórica de los mexicanos. Ahora, ¿de qué quiero dar cuenta, César? Tal vez algo de lo que no se ha hablado con el rigor, y me parece que es momento de hacerlo. El modelo de justicia penal en México nos conlleva a un ministerio público que sigue teniendo el monopolio básico del ejercicio de la ejecución penal, pero tenemos a los jueces de control. Los jueces de control tienen bajo su espalda el llevar a cabo una valoración de la imputación que hará el Ministerio Público respecto del inculpado. Y no se trata de algo mecánico o automático. Ese es el tema en el que debemos focalizarnos. Se trata de que presenten los medios de prueba que nos lleven a decir que efectivamente esa persona es el culpable a priori y que hay una visión adelantada o anticipada con los medios de prueba para llegar a una razonable condena que ratificará la apreciación del juez de control. O sea, esto se trata, digamos, de una aproximación, de una visión con los medios de prueba primarios. No es, como se ha dicho, y yo respeto mucho a quienes han opinado, juristas, politólogos y en general, no se trata de una decisión automática. No se trata de que los jueces de control, por el simple hecho de estar en el catálogo, decreten la prisión preventiva oficiosa. Se trata de que una vez que valoren
la imputación, si hay flagrancia, si existen los medios de convicción fundamentales, el ejemplo que decías, tendría que dejarse el beneficio de la duda, el principio in dubio pro reo, y no podría el juez obsequiar la prisión preventiva oficiosa. El hecho de que sea el catálogo no significa que mañana vamos a tener en la cárcel a todos los que sean señalados por estos delitos, pero sí, por ejemplo, debo señalar el caso de la aportación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Ahora es tan común, además. Hemos visto reiteradamente en los noticiarios, tú has dado cuenta, y otros medios, cómo alguien es detenido bajo portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y con una puerta giratoria sale porque no se le decreta la prisión preventiva. 3 semanas más vuelve a ser detenido, se vuelve a poner... Y en un mes ese señor ha agredido, ha herido, si no es que ha privado de la vida a una persona. Entonces, a mí me parece que este último, por ejemplo, debe ser uno de los ejemplos por los cuales estos sujetos, atendiendo a los elementos que nos vienen a configurar el cuerpo del delito y la responsabilidad que le permite al juez de control dictar la medida. Ahora, César, hay un reto. Si la sentencia es condenatoria, habremos hecho las cosas bien. Claro. Si la sentencia es absolutoria, esta medida entrará en crisis. ¿Qué ha hecho el Congreso y qué viene en la reforma? Un artículo transitorio que dice que en 5 años tendrá que llevarse a cabo una medición para que en su caso, y ojalá lo recordemos hoy, y en 5 años lo estemos discutiendo, se retire esta medida. Porque si tenemos sentencias condenatorias respecto a esas imputaciones con juicios serios, que la policía preserve la cadena de mando, que el Ministerio Público integre debidamente la investigación y que los jueces de control obsequien debidamente y que los jueces del proceso lleguen a una condena. Claro. Y en último caso, todo el ciclo. El amparo, la Corte ratifique, habremos hecho las cosas bien. Bueno. El catálogo en sí mismo no puede descalificarse, tampoco darse una validación como un cheque en blanco. Ahí está. No es mala de suyo la reforma del 19, siempre y cuando se haga lo adecuado, y aquí lo has expuesto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, César. Hasta la próxima. Gracias al auditorio. Gracias.